Muy bien, damos gracias a Dios la oportunidad que tenemos nuevamente de abrir la Escritura y vamos a estar estudiando hoy el Día del Señor o Día de Yahvé del Antiguo Testamento básicamente, y luego lo vamos a ver en el Nuevo. Tengo muchas diapositivas para pasar, pero trataremos de hacerlo muy rápido, y en la próxima lección, que sería la número 7, vamos a contrastar estos eventos. Y eso nos va a ayudar mucho más a entender estas expresiones en la Escritura. La diapositiva 3 es solamente algo general para que tengamos, no lo voy a explicar en este momento, pero sí es importante recordar con esa diapositiva que el día de Jehová es en la tierra, mientras el día del Señor es en el cielo con los santos. Es decir, el día del Señor empieza con la tribulación, sigue con el milenio, con el juicio del gran trono blanco y al lago de fuego, todas esas personas, mientras que el día del Señor es un encuentro en las nubes, luego es el tribunal de Cristo, luego está las bodas del Cordero, descendemos con el Señor Jesucristo, que es el número 4 que ustedes van a ver allí, pero no se los voy a desarrollar ahora, que es porque nosotros vamos a estar para siempre con el Señor, lo vamos a acompañar en todos los eventos que Él tenga que hacer. Y después, estaremos en la Jerusalén celestial, veremos los santos del Antiguo Testamento, los salvos de la tribulación, y luego los cielos nuevos y la tierra nueva. Es muy rápido, ya lo hemos visto en otro lugar, pero después lo explicaremos mejor. Vamos a definir el día del Señor, el Yom Yahvé. La definición es que día de Yahvé, día del Señor, aquel día, el día de Jehová, el día de su ira, del ardor de su ira y otras expresiones antiguo testamentarias contienen algunos conceptos. Primero, juicio, castigo, disciplina. Y también traen temas de bendiciones, de prosperidad, de la presencia divina sobre Israel y los gentiles. Nunca están dirigidos a la iglesia, porque la iglesia, recuerden, era un misterio. En Efesios 3 Pablo dice, este misterio estuvo escondido. Recién ahora es revelado, primeramente por mí, que soy el responsable, soy el oikónomos, el administrador de estos misterios. Y por supuesto, este término, Día del Señor, aparece más de 75 veces con otras frases como aquel día, el gran día. Recuerden que muchas de las profecías que daban en el Antiguo Testamento tenían que ver, algunas con un cumplimiento cercano, y con una extensión futura. Por eso es tan importante la hermenéutica. No quiero gastar mucho tiempo en esto porque quiero que vean los versículos. Miren, el día del Señor tenemos textos elementales que hay que estudiar. Si no, es muy difícil entender este tema, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si vas a estar en el Antiguo Testamento, acá te dejo anotado algunos textos. Algunos de ellos los vamos a ver ahora, y los del Nuevo. Pero si no los estudias a fondo, es muy difícil poder darte cuenta de que esto tiene un cumplimiento cercano y otro lejano. El cumplimiento cercano algunas veces era un juicio sobre los pueblos o naciones o Israel, inclusive ahí, cerca. Pero otros se extienden en el tiempo, sobre todo porque algunos de ellos no están cumplidos. Por ejemplo, que el Señor está reinando presente y la gente va a adorarle a Jerusalén. Eso no ocurre en el día de hoy. Por eso es muy difícil también explicarle a las personas pactistas o la teología del pacto o los amilenialistas estas profecías, porque las pasan por arriba. Bueno, siendo que es un periodo de tiempo donde Dios anuncia castigo para los enemigos de Israel y también un tiempo de disciplina y limpieza sobre su pueblo, sobre su nación de Israel, y entendiendo que al final Dios va a bendecir a ambas etnias, tanto a los judíos como a los gentiles en el milenio, y luego siguen los cielos nuevos y la tierra nueva por la eternidad. Entonces necesitamos revisar por lo menos algunos textos para no confundir con el día de Cristo, como se hace en algunos esquemas escatológicos. Empecemos con Isaías capítulo 2.
acontecerá en los postreros de los tiempos. Esta es otra expresión. Que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Eso se refiere a Israel. Y será exaltado sobre el resto de los montes más chiquitos, collados, y correrán a él, al monte de la casa de Jehová, todas las naciones. 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Esto no sucede en el día de hoy. Vamos al versículo 4 en la siguiente diapositiva. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. 2:4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Recuerden en Mateo 24, cuando el Señor habla de eventos futuros, antes de la aparición de Él, va a haber guerras y rumores de guerra. Quiere decir que todavía este tema no está cumplido. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. 2:11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Noten la frase, aquel día, y la relación con el Señor. Todos van a exaltar a Dios. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Es decir, que aquel período, todavía futuro, va a haber el derrumbamiento total de todos los poderes gentiles y el establecimiento del reinado de un Mesías justo y divino en este caso, porque sabemos que las características son que es Yahvé, el mismo Jehová que va a estar reinando. Ahí hay unos textos que vamos a ver rápidamente. Isaías 13 del 9 al 11 dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Fíjense que no está hablando de los seres vivientes, sino de los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Esto nos recuerda algunos pasajes de Apocalipsis. Isaías 13:9 al 11. Castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Noten las expresiones de temas que nunca se cumplieron hasta ahora. Observemos Sofonías 1. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Piensen en Apocalipsis 19. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, dice el versículo 15 de Sofonías 1, aquel día. Día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. A veces la profecía está limitada a la tierra de Israel, pero como en estos casos es extendible esta profecía a todos los habitantes de la tierra, del mundo. Y esto es el día de la ira de Jehová. Sofonías 2. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. Este es un tema súper interesante para los creyentes, decretos divinos. Y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor
de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Este es el pueblo de Israel. Y gentiles, no es la iglesia. Noten que no hay nada de iglesia en el Antiguo Testamento. Disculpen que no podamos dedicar más tiempo a todo el contexto de las profecías, pero vamos a Zacarías 14. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Tendría que explicar todos estos términos, pero lo vamos a ver después cuando veamos el mapa. Y se afirmarán sus pies, hablando del Señor Jesucristo, en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Recuerden que a mitad de la tribulación, Gog y Magog se reúne a mitad de la semana 70 para luchar contra Jerusalén. Dios los protege especialmente en forma milagrosa, y el anticristo se toma ese triunfo como propio. Por eso él se sienta en el templo, y esos 3 años y medio empieza toda la persecución que nos habla Apocalipsis 12 también. Así que por favor, todos estos textos hay que juntarlos y estudiarlos, pero vamos a hacerlo después más simple con unos gráficos. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Noten ustedes que estos temas, al interpretar la escritura literalmente, necesitamos buscar si tuvo cumplimiento en la historia o si todavía no se cumplieron. Y van a ver que estos textos, como el versículo 9 y el versículo 8, no se cumplieron. Observen el versículo 10. Toda la tierra se volverá como llanura. Esta es la razón por la cual se puede edificar ese templo que aparece en Ezequiel 40 al 48, que va a tener un sacerdocio según el orden de Melquisedec y no según el orden arónico, que va a ser un templo donde no va a haber un arca del pacto, porque no va a haber más necesidad de día de expiación. Aquellos que tienen un esquema escatológico, pactista o amilenialista necesitan estudiar y explicar esos textos. De hecho, quienes han tratado de hacerlo, siendo de la teología del pacto, estudiosos anteriores a esta época, decían que la única forma que eso se puede cumplir es literal. Por esa razón, muchas veces no quieren interpretar o hacer exégesis de esos textos algunos estudiosos el día de hoy. Desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esto es evidente que solo puede suceder con la presencia del Señor. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Esto nunca ocurrió. Por eso, si interpretamos literalmente, tenemos que considerarlo como un texto escatológico. Y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos
hay que explicar para qué era. Era un tiempo de alegría, de gozo, de regocijo, por la liberación con la cual Dios los había sacado de Egipto, que la recordación era la Pascua, pero esto era un tiempo de recordar las bendiciones de Dios, tanto por lo que habían cosechado, por todo lo que Dios les había dado. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. O sea que en el tiempo del milenio va a haber disciplina. Eso es lo que dice el Salmo 2, que el Señor Jesucristo va a regir o pastorear, que es también la palabra, con vara de hierro. Versículo 20. En aquel día, que estamos hablando, el día del Señor, estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Todo esto que estamos tratando de entender tiene que ver con el día del Señor. Seguimos porque si no nos quedan muchos textos. Malaquías 4:5, del 1 al 5. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ese texto que pasamos recién de Malaquías tuvo un cumplimiento cercano con la persona de Juan el Bautista. Pero según Apocalipsis 11, con los dos testigos, también va a haber alguien con las características que tuvo Elías. Y también, como son dos testigos, otro con las características que tuvo Moisés para hacer los milagros o señales, prodigios y milagros que se hicieron en el Antiguo Testamento. En Amós 5:18 dice: «Ay de los que desean el día de Jehová». Y es por esto, porque estábamos hablando tiempo de juicio y tiempo de bendiciones. Entonces, los que desean el día de Jehová, en Amós Dios los está reprendiendo, ¿no? Dice: «¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara la mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor?». Abdías, capítulo 1, versículo 15 sería, pero es 15 porque tiene un solo capítulo. Porque cercano está el día de Jehová. Acuérdense que está Abdías criticando, reprochando la actitud que tuvo la gente de Edom, los descendientes de Esaú. Cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Estos textos, si no los estudiamos a la luz de los propios contextos de cada libro, se hace muy difícil entenderlos. Por eso las personas tratan de sacar de todos estos versículos, a veces, los protestantes sobre todo, y las iglesias reformadas, que creen que la iglesia ha reemplazado a Israel, buscan en el Antiguo Testamento textos para sí mismos. Y no es así, no se puede hacer eso, porque lo que hacemos es desdoblar el concepto de la hermenéutica. Es decir, si esto está dirigido a Israel o a los gentiles o a la iglesia, yo desdoblo lo que me interesa y me quedo con lo que yo quiero como si fuera para mí, que soy de la iglesia, porque hoy somos todos creyentes, los que recibimos a Cristo como Salvador en diferentes denominaciones. Pero no podemos manipular la Escritura porque Dios ha determinado, como dice 1 Corintios 10:32,
A la iglesia le dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Seguimos con Joel. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Es decir, Dios mismo va a estar haciendo ese día de destrucción. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Joel 2, 28 al 31. Y después de esto, de ese día, después de ese tiempo de juicio, porque estuvimos diciendo que el día del Señor contiene juicios, castigos, disciplinas, sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad, judíos y gentiles, no iglesia. Ahora viene Joel 2, 28 al 31. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto, cuando lo cita Pedro en el capítulo 2 de los Hechos, ha sido tan mal interpretado, tan manipulado para que diga lo que quieren algunos. Cuando dice sobre toda carne, implica toda carne, que significa judíos y gentiles. Cuando Pedro lo utiliza, él va a llegar hasta el último texto, y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque en el día de Pentecostés no profetizaron los hijos y las hijas. Los ancianos no soñaron sueños y los jóvenes no vieron visiones. No figura nada de eso en el libro de los Hechos, ni en las epístolas. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu. Pero sí es sobre toda carne. ¿Por qué ahora habla de los siervos y las siervas? Se está hablando de los esclavos, no del siervo del Señor del Nuevo Testamento, del que sirve al Señor. Porque dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, o sea, los abuelos en la familia, y los jóvenes. Pero también sobre los siervos Dios va a derramar el Espíritu en aquellos días. Y esto no pasó nunca. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esto es juicio. Es decir, ¿ven cómo vuelve el día del Señor a contener temas de juicio? Seguimos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esto es la base con la cual predica Pedro. Él va a predicar de Jesucristo y de la salvación que hay en el nombre de Dios. Pero no estuvo diciendo Pedro, miren que esto que está sucediendo ahora es el cumplimiento de Joel. No lo dijo. Esa es la interpretación que han tomado algunas personas y se ha difundido eso en los libros protestantes. Lo que Pedro estaba mostrando era que había en la Escritura algo que ellos estaban viendo, porque eran prosélitos y judíos que habían venido a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Las 3 fiestas que tenían que cuidar eran Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Entonces Pedro está explicando otra cosa, que es la salvación. Porque solamente, si ustedes pueden leer el texto griego del capítulo 2 de Hechos, solamente los apóstoles hicieron eso, en cumplimiento de Marcos 16. No es que todos los que estaban ahí, los 120, salieron hablando en lenguas, porque acuérdense que el don de lenguas de 1 Corintios 12 exige un solo creyente en la iglesia local que hable en todos los idiomas, que nunca estudió, porque era un don carísmata, y que uno solo dentro de esa iglesia tuviera el don de interpretar todos los idiomas. Por eso cuando llegan al capítulo 14 de Corintios, está corrigiendo, dice no más de 4 o 5. Es decir, no pueden hablar lenguas todos juntos, si es un don carísmata. Eso es lo que dice Pablo.
Si después quieren estudiar estos temas, lo podemos hacer. Pero esta es la base. El versículo 32. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese es el objetivo que tenía Pedro. Nunca fue que estas cosas se cumplieron. No pasó esto en Pentecostés. Joel 3. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Esto nunca pasó, que Dios se siente a juzgar a las naciones. Va a suceder en el futuro, en el día del Señor. No tiene nada que ver con la iglesia. Echad la hoz porque la mies está ya madura. Este texto lo cita el ángel a otro ángel allí en el libro de Apocalipsis. Venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Bien, he tratado de que dediquemos tiempo a leer los textos bíblicos, hermanos. Ya lo voy a explicar en la próxima. Pero necesito que usted tenga su Biblia abierta, su cuaderno allí al lado para poner las preguntas de los textos, porque las posiciones que nos enseñan los hombres que han estudiado o que conocen algo más de hermenéutica son disímiles. Uno dice que todo el futuro de estos textos no va a suceder. Otros dicen que podría ser que suceda. Otros están pensando que la escatología es pactista, que es amilenialista. Otros están pensando que no, que estos eventos no se han cumplido. Pero ¿por qué todas estas posturas? Estas posturas son porque se lee poco la Biblia y se toman posturas de otras personas. Nosotros necesitamos saber lo que piensan otras personas, pero usar la misma hermenéutica siempre. Y cuando alguien que tiene una postura dice que Ezequiel 40 al 48 no se va a cumplir, que Zacarías del 12 al 14 no tiene mucho sentido, que Apocalipsis 20, aunque 6 veces dice milenio, no, eso no es así, que hoy está el Señor reinando. Y entonces uno le pregunta, pero hace 2000 años que está prácticamente la iglesia. ¿Por qué no son 1000 años y no vino ya? Bueno, todas estas cosas es por un problema de hermenéutica. La hermenéutica se tiene que interpretar desde la escritura y no ponerle un traje a la escritura diciendo, bueno, como yo creo en el pacto de las obras y en el pacto de la gracia, entonces entiendo que esto no se va a cumplir. No, ya vimos que no es así. Ahora vamos a ver el día del Señor y el Nuevo Testamento. En 1 Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando uno lee el texto y el contexto, se da cuenta que está haciendo una diferenciación después de haber hablado del arrebatamiento en el capítulo 4. Entonces dice que los tiempos y las sazones, o los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Así empieza. Y les dice claramente, vosotros sabéis, ese verbo sabéis, si lo buscan en 1 Tesalonicenses lo van a encontrar muchísimas veces. Y entonces dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Tenemos que saber qué quiere decir la palabra ladrón. Hay 3 palabras en griego y tenemos que saber cuál se usa. Y la expresión completa o la frase ladrón en la noche, ¿por qué se usa? ¿Qué tiene que ver con esa figura? Y eso lo vamos a estudiar en la próxima. Yo tengo todavía varias diapositivas con textos. Así que vamos a pasar por arriba ahora. En 2 Tesalonicenses 2 y 3, el Señor también les va a decir algo, pero arranca diciendo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Parece ser que, de alguna manera, alguien podría haber dicho, el Espíritu me mostró que estamos viviendo el día del Señor.
O alguien dijo, no, yo escuché la palabra de Pablo en tal lugar que dijo que el día del Señor ya está, que estamos viviendo, porque estaban siendo perseguidos, acuérdense. Y otro podría haber dicho, no, escribió la carta el apóstol Pablo a la iglesia de tal lado y le dijo que estamos viviendo el día del Señor. Y entonces le dice, como si fuera nuestra esa carta, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esta traducción, está cerca, es incorrecta, porque si uno ve el término, el verbo específicamente, está en perfecto. Es activo y es indicativo. La idea es, como lo traduce mejor la Reina Valera del 77, que ha llegado, que lo estamos viviendo. Así que no se dejen mover fácilmente si alguien dice, este es el día del Señor, porque no es así. Y cuando habla del día del Señor, recuerden, no es el domingo. Hasta el siglo III, casi 4, nunca se habló del domingo como día del Señor. Eso saquémonos de la mente. Nadie se engaña en ninguna manera porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste, se corra el velo. Apocalipsis es la palabra que se utiliza allí, el verbo. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esto nunca pasó todavía. Ni siquiera cuando Tito destruyó el templo y se robó todo, el oro y los elementos que había allí, Tito no se sentó en el templo y dijo, adórenme, de ninguna manera. Entonces, estos textos no se han cumplido. ¿Cómo hacen estas personas para hacer su propia interpretación? Bueno, se han dividido. Algunos creen que esto puede suceder en el futuro. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, y eso fue 3 semanas, 3 semanas trabajó en esta iglesia? ¿Os decía esto? Les había enseñado la escatología. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Aquí parece neutro, ¿no? Lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero más adelante va a decir que cuando Él se ha quitado, porque si uno piensa que después hay quien al presente lo detiene, esa expresión está hablando de una persona. Es decir, tenemos que estudiar la Escritura detenidamente. Entonces, Pablo enseña que la iglesia en Tesalónica no tendría que dejarse engañar en pensar que el día del Señor había llegado. Ahí está la Reina Valera del 77, se los dejo para que ustedes comparen. El error es en la Reina Valera del 60, que es la que más leemos nosotros. Entonces, el Espíritu Santo indica que no había llegado aún en el tiempo que les escribió Pablo. Y estamos hablando cerca del año 50. Que no estaban viviendo ese periodo de juicio y de la aparición del anticristo. También explica por qué, porque el Espíritu Santo impide esa actividad. Y la posición diferente de los miembros de la iglesia. Por eso uno, si sigue leyendo, se va a dar cuenta en el versículo 13 que le dice, pero nosotros debemos, los apóstoles, dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos míos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, es decir, el Espíritu los tenía apartados hasta que llegó Pablo con el Evangelio, y la fe en la verdad, que es la tarea del Espíritu Santo, según Efesios 1, de otorgar ese don para que pueda creer. Entonces, les explica en el 14, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, como les dice siempre, en el versículo 15 dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es decir, había gente tratando de meter doctrina extraña. Bueno, es lo mismo que nos pasa en el día de hoy. Siempre va a ser igual, pero tenemos que conocer la Escritura. Y sería bueno
en uno de estos estudios que vamos a tener, estudiar la expresión entaheit, porque es justamente, vengo en breve, un estudio que nos va a ayudar a darnos cuenta por qué se utiliza esa expresión en la Biblia y que no significa vengo mañana. Resumiendo, la expresión Día del Señor o Día de Yahvé o Yom Yahvé, si consideramos las características que hay en la Biblia, está utilizada primero que nada para Israel y los gentiles, nada de iglesia. Viene del Antiguo Testamento y la iglesia no existía. No contiene aspectos que se relacionen con la posición de la iglesia en Cristo, por eso en 5 de Primera Tesalonicenses se va a desarrollar. Pero vosotros, amados, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda. Es decir, nosotros somos hijos de la luz. Nos vamos a ir antes que venga ese tiempo de tinieblas para la humanidad. Así que esta expresión está indicando un tiempo donde la gente va a ver lo que Dios en la Biblia llama día de ira, de la ira venidera o de la gran tribulación, como lo presenta el Señor en Mateo 24, el día grande de Yahvé, de Zacarías 1, o el grande día de Yahvé y terrible, como dice Joel 2.11, el día grande de Yahvé y espantoso en 2.31 o en Joel 3.4, comparándolo con Malaquías 3.5, el cercano día grande de Yahvé, o muy próximo, como Sofonías 1.14, el día de la venganza de nuestro Dios, como Isaías 61 lo utiliza, y cuando el Señor presenta el mensaje en Lucas 4, presenta la primera parte, a vendar a los quebrantados, a anunciar las buenas nuevas, a abrir a los presos sus cárceles, pero no dice el día de la venganza de nuestro Dios. También se utiliza el término el día del ardor de su ira. Una de las cosas que suelen decir algunas posturas teológicas es que no hay un espacio de tiempo entre la resurrección de los justos y de los injustos. Y uno les tiene que ayudar a entender que la Escritura presenta en un texto muchas veces un aspecto cercano y otro lejano. Por ejemplo, si uno mira Isaías 7:14, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Aún los que no toman esta postura saben que eso se cumplió en el Señor Jesucristo, que tiene que ver con María, la Madre del Señor en el Nuevo Testamento. Lo saben, pero si leen el contexto saben que también tiene que ver con la esposa de Isaías, porque ese chico, antes que supiera decir ciertas expresiones que nos dice el profeta, dice que iba a venir un tiempo de juicio. Y eso sucedió. Así que tenemos que estudiar la Escritura en forma, digamos, cronológica, tiempo y espacio, y ver cuáles textos se alargan en el tiempo futuro. Muy bien, terminando vamos a ver algunas aplicaciones del estudio que hicimos ahora, que más que estudio fue leer los textos, que esa es una muy, muy importante tarea. Lo primero que podemos pensar al estudiar estos textos es que tenemos que agradecer porque tenemos la Biblia. Gracias a Dios no estamos sujetos a los caprichos de las personas que interpretan la Escritura. Podemos estudiar y corroborar si es cierto lo que están enseñando o no, como los de allí de Berea, que tenían esa actitud cuando Pablo les estaba hablando de las características proféticas que se cumplieron en el Señor Jesucristo. Ellos abrían la Escritura para ver si era correcto ese mensaje. Así que el Espíritu Santo nos dejó la Escritura para conocer la voluntad y los planes de Dios, tanto para los judíos como para los gentiles y sobre todo para la iglesia. En segundo lugar, tenemos que organizar realmente nuestro tiempo de lectura y estudio de la palabra de Dios. Fundamentalmente para estos temas, conocer las profecías del Antiguo Testamento dirigidas a Israel y a las naciones gentiles. Esas escrituras nos dan el detalle preciso acerca de los planes escatológicos para cumplir esos pactos incondicionales que le hizo Abraham a David y el nuevo pacto en su sangre.
Y el pacto palestino se llama, en Deuteronomio 29 y 30, el derecho a la tierra que Dios le prometió. Y tercero, compartir lo que aprendemos con los hermanos, porque eso es una forma de servir al Señor y expresar nuestra gratitud, ya que nos permite entender la palabra de Dios. Así que espero que el Señor les bendiga, que tengan objetivos en su vida de crecer espiritualmente. Hasta la próxima semana si el Señor no viene antes.